Hola, te doy la bienvenida a Kaelis, el podcast. En este espacio te voy a compartir información y charlas con distintos terapeutas sobre diversas actividades holísticas. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Encontranos en Facebook e Instagram como @kaelis.ar y Kaelis la frecuencia del alma. Nuestro shop online kaelis.mitiendanube.com. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están escuchando este episodio en el que tenemos a una persona muy especial como invitada y bueno, con un tema que es controversial, es bastante conocido por muchos, pero no de la manera que consideramos muchas veces correcta por quienes lo ejercen, digamos, ¿no? Así que voy a comenzar a leerte algo que me parece que está espectacular. Es un fragmento de un libro que ahora te voy a contar. Este fragmento dice: yo los miro a ustedes desde donde me encuentro y les juro que me dan muchas ganas de gritarle, ya basta de. Veo cómo se sienten, que la vida los abruma, y sin embargo todavía no sé qué sentiría yo en su lugar. Como espíritu que soy, muchas veces paso alrededor de algunas personas, pero ni siquiera sienten mi presencia cuando los abrazo. Casi no se dan cuenta de lo que no pueden ver con sus propios ojos. Y lo que ven, si les duele, tampoco lo quieren ver. Pero no los estoy regañando, aunque así pareciese. Solo deseaba representarles lo que yo siento, porque aunque no tenga un cuerpo físico, no estoy mudo. Así comenzamos. Hermoso. Este es un fragmento de Francesco Decide Volver a Nacer, es de Joana García, por si lo quieren buscar, es un libro hermoso. Joana García es argentina, es escritora, es conferencista y terapeuta y canaliza. Este es el segundo de 3 libros que hablan sobre el contacto con seres que han partido y seres que desencarnaron. Por eso hoy tengo a una persona muy especial para mí. Ella es Ana Carolina Larravide, es facilitadora de registros akáshicos y medium, así que el tema que hoy nos convoca, gracias Caro por estar, es justamente eso, ¿no? La mediumnidad y el contacto con seres que están en otro plano, así se dice. Bienvenida, Caro. Puede ser. Hola. Gracias, Paula, por este compartir, por este espacio. Sí, hay diferentes maneras de nombrarlo, cada uno más o menos como lo siente. Y en realidad, hablar de planos es como poder entender desde la mente como que no estamos en una misma vibración, digamos, ¿no? Es para nosotros poder graficarnos y poder entender por qué no estamos viendo ya a nuestro ser querido. Eh, pero es para el entendimiento, más que nada. Bien. Bueno, y Caro, ¿querés contarnos cómo, digamos, si antes de comenzar este camino ya como terapeuta, digamos, o como facilitadora, conocías algo de las terapias holísticas? ¿Te habías acercado, digamos, como de chica en algún momento? Mira, de chiquita me empecé no a darme cuenta de lo que me estaba pasando, pero sí sabía que algo me estaba pasando, hasta que al fin pude comprenderlo. Pero mientras tanto, a partir de la adolescencia, siempre estuve buscando como respuestas y como poder encontrar una paz interna, ¿no? Porque realmente era muy inquietante para mí. Y no sé, pasé por muchos, eh, desde decirte canalizadores, tarotistas, la adivinancia, curanderos, o sea, en la época, cuando yo era adolescente, no había mucho ni Reiki ni nada, ¿no? Por lo menos acá. Y, y bueno, y siempre tenía esas, ¿no? Esas respuestas de que sí, que tenía algo, pero nadie me sabía guiar. Y era mi proceso, ¿no? Era yo quien tenía que asumir y entender que me estaba
me estaba pasando, pero yo quería la respuesta. Yo quería que alguien me la diera. Y nada, en realidad traté de hacer una vida muy común, normal, como, qué sé yo, como mis compañeros de colegio, como todo el mundo, y, y busqué hacer otras cosas que no tuviesen nada que ver con lo que me pasaba, ¿no? Entonces siempre buscando cosas para hacer y pasaron unos cuantos años y lo que me llevó a conectar con las terapias, lo primero que conecté fue con el Reiki y fue porque una de mis hijas era asmática y me recomendaron que la llevara a Reiki y bueno, fue re loco porque la llevé a la sesión y cuando entré la persona que hacía Reiki me miró y me dijo, y en la primera sesión me dijo, vos tenés que hacer Reiki. En el momento que Sería buenísimo que te inicies y empieces a hacer. Bueno, y me inicié y la verdad que cuando hacía autosanación y bueno, empecé a tener las primeras experiencias y me asusté mucho porque la realidad es como que me trasladaba en el tiempo, me pasaron cosas regresas, me asusté y dije, yo esto no lo hago, pero ni loca, pum, y como que cerré la puerta. Y bueno, pasaron otros años más y entré en una crisis personal importante, ese crack, ese quiebre, esa bisagra que nos hace este, hacer una recapitulación y ver dónde estoy parado y qué quiero hacer o dónde voy, ¿no? Y, y en esa desesperación, buscando ayuda, esa vez sí encontré una persona, una canalizadora que me dijo que todo lo que me pasaba era porque no hacía lo que venía a hacer básicamente. Y que hasta que no lo hiciera, o sea, me iba a seguir encontrando en el mismo estado. Eh, pero sin ponerle mucha mente, inconscientemente empecé a buscar un montón de cosas, pero que no tuvieran que ver con la mediunidad, ¿no? Seguía con esa negación. Y entonces avancé con Reiki, de ahí pasé a hacer masajes, y de masajes eh, pasé a registros akáshicos y ahí me encontré con que empecé a hacer registros akáshicos y que de la nada de repente me sentaba y empezaba y canalizaba cosas y tengo varios cuadernos escritos. Y nada, y me escudé, digamos, mucho tiempo con otras herramientas, ¿no? Em, con otras terapias y demás. Y no hace mucho, hace muy poco, bueno, tuve otro crack, como decir, bueno, ya dejemos de dar vueltas y pongámonos a trabajar. Así que fue ahí que me mostraron de la manera que era, y la verdad que muy amorosos también porque me mostraron por todo lo que no tenía que tener miedo. Eh, Me mostraron vidas pasadas en las que la había pasado muy mal y entonces entendí por qué tenía tanta resistencia. Y, y bueno, me di tiempo para transitar todos esos procesos y cuando me sentí cómoda y cuando me sentí súper acompañada, eh, arranqué. Y la verdad que la primera vez fue una experiencia, la primera vez que hice una sesión grupal, por ejemplo, que no entendía qué iba a hacer. Cuando me vieron y me mostraron, y yo decía, ¿qué voy a hablar y qué voy a decir en una sesión grupal? No tenía idea cómo podía ser una sesión medium grupal. Y la verdad que fue hermosa ese día, salí de esa sesión y eh, sentí algo que no lo sentí con nada en esta vida, con nada. Entonces tuve la mayor certeza que pude haber tenido en la vida. Alegría, felicidad, gratitud, esplendor, qué sé yo, todo junto. Y bueno, eh, acá estamos
día a día también instruyéndome y buscando diferentes maneras de que sea, de que sea cada vez más útil el proceso y acompañar, ¿no? Bien. Claro, y te pregunto para quienes no saben, ¿no? Porque muchas veces asumimos que todo el mundo conoce y no es así. De Ujú. repente probablemente pueda tener algún contacto con este tipo de frecuencia o de conversación, no sé, o de, ¿no? de acercamiento a la mediunidad, pero probablemente hay algunas personas que no conozcan de qué se trata. ¿Qué es para vos ser medium? Mira, para mí ser medium es conectar con una vibración muy diferente a la nuestra. Em, la experiencia, y si yo te lo pudiera graficar, eh, es como de repente empezar a sentir una cierta sutilidad y una cierta liviandad por el solo hecho de conectar con esa vibración. Y si lo pudiéramos dibujar, por decirte de una manera, eh, podríamos graficarlo en hacer una burbuja como, como densa o como más pesada, que seríamos nosotros, un vehículo físico, y una como más flotando, ¿no? Y lo que pasa es que esa que está flotando desciende un poquito y nosotros elevamos un poquito nuestra vibración y entonces ahí más o menos logramos una conexión y un intercambio de ese amor que es un amor en el alma que es totalmente diferente al que conocemos. Y es eso, nos conectamos por vibración. Bueno, para quienes por Y ahí con esto nuestros no... seres, o sea, con seres queridos, muchas veces Ujú. preguntan, por ejemplo, si es solo con familiares, y en mi caso por lo menos ha pasado que hay personas, amistades o personas que están vinculadas con nuestro sistema de alguna manera, que están implicados y también a veces conectan, ¿no? Para resolver cosas, para sanar. Tal cual. Bueno, justamente un poco es esto de el para qué, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en un punto? Eh, y antes igual te quería preguntar, te dejo esa otra pregunta, ¿no? Sí. El objetivo del para qué o por qué ser medium, más para qué. Y si no, también saber si esto es algo que traemos como un don o es algo que se puede desarrollar eh, como una técnica, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de Reiki, quienes hemos estado en algún taller de Reiki, lo primero que te dicen es cuando mamá te hacía el sana sana, ¿no? En un punto te está dando energía, te está dando energía de amor, que es su amor, su forma de... En este Ujú. caso, muchas veces sucede que tenemos como información, percibimos que hay una información, probablemente muchas veces no sabemos de dónde viene, pero en este caso es qué sucede especialmente con este tipo de conexión, ¿no? ¿El medium es algo que ya nació como medium, digamos, en esta vida Mira, o se adquiere? te puedo hablar de mi experiencia, Uh -huh. Sí. y sí, a mí lo que me pasó es que yo nací, digamos. Eh, no lo estudié. Sí, me instruí en diferentes cosas que me ayudaron y me facilitaron la posibilidad de canalizar o de cómo em, usar de manera en conciencia, de manera amorosa y beneficiosa para todos, esta posibilidad de hablar con un ser querido, ¿no? Porque todo ha ido evolucionando, ¿no? Vamos, ¿no? Como creciendo y evolucionando, incluso como raza, y a nivel planetario, y a nivel universal y todo. Y los elementos que tenemos
las herramientas y los potenciales y todos que tenemos también van evolucionando. Entonces, hoy, por lo menos, lo que yo te puedo compartir desde mi experiencia es que la mediunidad hoy se usa en otra conciencia y, y que el servicio, por decir de alguna manera, o el beneficio de usarla es para el bien mayor, porque los mensajes de los seres queridos, que ya el solo hecho de que hagan el movimiento de comunicarse es de un amor infinito. Entonces, en los mensajes, más allá del vínculo familiar, siempre traen una gotita de conciencia, ¿no? Una anticipación, y es una bendición, eso es algo súper valioso para nosotros, porque con tanto amor nos están compartiendo esa gotita de conciencia de un proceso que nosotros también vamos a pasar. Y nos están dando la primicia, ¿entendés? Nos están anticipando y nos están dando un montón de elementos y un montón de conciencia y de conocimiento y de amor para que nosotros realmente podamos hacer un cambio, que realmente podamos aprovechar al máximo nuestro tránsito por la Tierra. Es el común denominador de los mensajes de los seres queridos, es lo sagrado que es nuestro tiempo en la Tierra. Entonces, hoy la mediunidad, por lo menos desde mi experiencia, es una bendición tan grande para seguir recibiendo conciencia. Y ha pasado en muchos casos de que personas, no sé, recibieron en una canalización, en un mensaje, en un tarot, en una sesión Reiki, revisión, lo que sea, recibieron mensajes, confirmaciones, un montón de cosas, ¿no? Y no les hace clic. Ahora viene, se manifiesta un ser querido y la sensación es que te toca directamente el corazón. Es como si te traspasara así con un rayito y te toca el corazón. Y te dice exactamente lo mismo que capaz te dijeron hace un año. Y es inevitable el crack. Es inevitable. Es tan fuerte la energía. Es tan intenso el amor que se siente y la vibración que te modifica, que o sea, la certeza es absoluta. ¿Entendés? Bueno, de hecho esto me trae esta pregunta que te quería hacer, es que cómo sentís, vos me decías antes y me lo graficabas un poco, nos lo graficabas con esto de estas burbujas, ¿no? Como para en un punto tomar una imagen o representarlo de algún modo, cómo es que se acerca estas dos energías, porque nosotros estamos súper densificados en nuestro cuerpo físico, en la tierra, ¿no? Viviendo, como se dice en esta 3D, que ni más ni menos es estar en la tercera dimensión, con posibilidades de ampliar nuestra conciencia. Entonces, en ese espacio, ¿cómo es que vos sentís que estás canalizando? Vos me hablabas recién del amor y de esta energía que se siente que es como totalmente distinto a cualquier cosa que conocieras, ¿no? Porque tenemos el amor de hijos, de familia, de pareja, el amor incondicional, las personas que tienen amor por los animales, digamos, como no, pero es algo que no tiene una explicación capaz muy lógica y se siente totalmente distinto. ¿Cómo sentís vos cuando estás canalizando? ¿Cómo sentías en aquel momento, tal vez cuando eras más chica y tenías los contactos, pero bueno, los ibas como corriendo, Claro. como me contabas, y como hoy, ¿no? Claro, porque cuando era más chica tenía, además de los prejuicios y de las memorias, ¿no? Nosotros tenemos memorias a nivel celular, álmico, transgeneracional, todo, y bueno, y todo eso yo lo cargaba, lo tenía, y eso era un poco lo que me asustaba. A medida que lo fui experimentando y a medida que fui viendo lo hermoso, el regalo que es, ¿no? No solo para las personas que reciben los mensajes, o sea, yo recibo un montón, para mí es una bendición enorme, y la mayoría de los mensajes también son muy útiles para mí.
Y en el momento es como, no sé, no hay tiempo, no hay cuerpo, no hay nada, es un estado muy lindo. Así todo, o sea, estoy presente y consciente, o sea, no pierdo la conciencia en ningún momento. A veces se ríen en las sesiones grupales porque les cuento qué vamos a hacer, cómo va a ser, y se ríen porque les digo no entro en trance ni nada, ¿viste? Y se ríen porque la realidad es que así como estoy hablando con vos, pero eh, la sensación es totalmente diferente y cuando estamos en la sesión, es como si no sé, como si la atmósfera cambiara, no sé, es la energía, es una calidez, una cosa, y cuando se corta la señal, les digo yo, cuando ya, tú, todos se dan cuenta, porque cambia para todos la energía, ¿sí? Y bueno, y yo percibo de diferentes maneras. Hay maneras visuales, auditivas, emociones, sensaciones físicas, a veces porque van mostrando características y ya puede ser desde el síntoma que tuvieron, o si tuvieron un accidente, o un gesto, o algún gusto, qué sé yo, una música, que sé yo, me he encontrado marcando ritmos de música, que la verdad que tengo cero ritmo, pero bueno, en esos momentos. Ahí te das cuenta que em, no sos vos claramente la que está. claro, nada, posturas, gestos, de diferentes maneras se van a manifestar. Y si no, a veces solo con una palabra o el nombre, o algún espacio físico que su ser querido va a identificar, y es de la manera que se van manifestando. Y la persona con la que se quieren comunicar inmediatamente lo siente también. Te iba a preguntar también respecto a esto que me contaste, cómo se desarrolla, ¿no? ¿Cómo es? Porque, digamos, cómo se desarrolla una sesión con vos y Primero te voy a contestar qué lo que me implica. preguntabas antes, porque me habías preguntado si se aprende y demás. Yo Ah, te contaba sí. que desde mi experiencia, o sea, yo nací y lo que me fue ayudando fue todo lo otro que fui aprendiendo, todo lo otro en lo que me fui instruyendo, me beneficiaron para trabajar mejor como canal, digamos, ¿no? Pero sucede también que le pasa a reikistas, están haciendo una sesión y reciben mensajes de un ser querido, de la persona, pasan una lectura de registros, pasan canalización de ángeles, porque todos, o sea, cuando nosotros estamos brindando una técnica, una herramienta, una terapia, lo que sea, nosotros también estamos cambiando nuestra vibración. Entonces, podemos conectar, ¿sí? Eh, todos tenemos la posibilidad de canalizar, ¿no? Eh, con la práctica se logra, y cuanto más trabajo personal tenés, y cuando hablamos de trabajo personal es de decir, de trabajar desde nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestros patrones, juicios, el ego, los miedos. Cuando nosotros hacemos ese trabajo personal, estamos cada vez más abiertos, ¿no? Y con más certeza, más fluidos para canalizar. Eh, hay filosofías, hay como religiones y demás que hacen la práctica de la mediunidad, eh, pero la verdad que no tengo conocimiento, o sea, nunca participé, nunca fui a ningún lugar donde se practicara la mediunidad. Eh, pero sé de personas que se agrupan, o que participan de este tipo de filosofías y demás, y hacen la práctica de la mediunidad. Yo en mi caso no lo estudié ni lo aprendí en ningún lado, sucede. Te vino dado con esta existencia en este plano físico, probablemente para quienes creen, obviamente, también en las vidas pasadas, ¿no? También Sí, tiene que ver con, digamos, muchas veces se
se lo relaciona, y por eso digo tan controversial el tema, porque muchas veces tenemos como esa imagen del medium, como decías vos, esto que te pasa cuando anticipas un poco la dinámica que vas a tener en las sesiones grupales, viste, no voy a estar en trance, no voy a estar como con los ojos dados vueltas y tal, porque como que tenemos esa imagen de que el medium es, o qué energía también trae el medium, ¿no? Entonces, en un punto tiene que ver con eso, con también desmitificar esto de qué es una sesión, como decíamos antes, y cómo vos también la percibís. Porque... Mira, yo la vivo con mucho amor y la siento como eso, como un regalo de amor, y con la tranquilidad y la certeza de que las personas también que llegan a la sesión, no es porque un día dijeron, voy a ir a una sesión, o porque van por curiosidad, o no, todo ya está como en otro nivel de vibración, está como, ¿no? Vamos, como hilitos que nos van conectando y nos vamos encontrando. Y en una sesión medium, yo de la manera que trabajo, inicié con las individuales y grupo familiar. Y después cuando llegaron las grupales, que mira que cada vez que digo las grupales me acuerdo del vértigo que sentí la primera vez. Y en todas, o sea, da igual que haya una persona o que tuve una sesión una vez en un evento que se hacía de diferentes terapeutas y demás, y me invitaron, y habían 120 personas en esa sesión. Y yo siempre, ¿no? O sea, la certeza, porque siento la energía, porque están ahí conmigo, porque estoy tranquila de lo que hago, pero a la vez, viste, la mente, o sea, vi 120 personas sentadas y yo dije, ¿y ahora? ¿Qué hago acá? ¿Ahora? Y nada, o sea, fue exactamente lo mismo que una sesión de 5, de 20, de 30, igual. Eh, Hermosa toda la vibración, cómo se modificó todo, cómo se vivió, los mensajes, todo igual. Y en una sesión lo primero que hacemos es invocar eh, guías, seres que nos acompañan y nos asisten todo el tiempo. No invocamos a los seres queridos porque es fundamental el respeto, ¿no? El libre albedrío, o sea, nuestros seres queridos desencarnan y siguen teniendo libre albedrío. Entonces, no los invocamos, son ellos quienes se manifiestan. Y la primera parte generalmente se da un espacio para que las personas se puedan sacar dudas, o sea, así como vos me estás preguntando, bueno, en las sesiones la gente llega y muchos quieren saber de qué se trata, qué vamos a hacer, cómo se va a desarrollar, qué pueden hacer ellos y qué no, ¿no? ¿Viste? Preguntan si se pueden mover, por ejemplo. Entonces el primer momento es, se habla, y de repente, o sea, de repente no, y la energía va cambiando, va cambiando, va cambiando, y llega un momento en que ya todos, además todos sienten, y ya ahí me guían, o ya empiezan a, a conectarse, y bueno, y ahí empezamos, ¿no? A La sesión comunicarlos. propiamente dicha. Sí, a Y, comunicar los mensajes. y en este caso es, porque estamos todo el tiempo hablando de seres queridos y de personas que probablemente tienen alguna situación que los lleva, ¿no? Es como decías vos, no es como me quiero ir a comprar ropa y bueno, voy a ver qué estilo de ropa me puedo comprar, depende capaz del negocio que encontré. En esto hay algo que internamente la persona está teniendo probablemente sensaciones o situaciones en la vida que lo están llevando como para ese lado. Hay un indicador, hay algo que empieza a suceder en donde la persona probablemente se acerca, en vez de a cualquier otro terapeuta, a un médico.
y me pregunto, porque siento que también es una pregunta que anduvo dando vueltas, estuve un poco ahí preguntando a algunas personas cercanas, ¿no? ¿Qué sucede con esto de qué pasa si te digo voy a hablar con un medium, ¿no? Es como, ¿y qué vas a hacer y para qué? ¿Qué sucede? ¿No? Algunos es como, wow, espectacular, y otros, ¿no? Porque el punto es, ¿quiénes son Otros te estos dicen, ojo, seres? cuidado con eso. Ojo, tal cual. ¿Quiénes son, vamos a decir quiénes, como no, identificar un poco qué energías son las que te acercan cuando vos haces tus sesiones? Y lo amplío, digamos, a qué canaliza un medium, ¿no? Porque, digamos, en este caso probablemente tuvimos redundó el tema de los seres queridos. Por eso el punto es qué En canaliza. sesiones, hay sesiones medium en las que no son la mayoría, pero sí ha sucedido. Mira, el más reciente, estábamos haciendo la sesión y entre medio de o sea, hubieron unos mensajes y de repente silencio y energía y todo, así como que se hizo más lenta la respiración, todo cambió. Eh, me piden que todos cerráramos los ojos y cerramos los ojos y se, y se manifestó un ángel que decía un ser, yo digo ángel porque se veía alado, y, y el mensaje era que era un ángel de la sabiduría, y nos dio un mensaje para todos. Eh, Hermoso y, o sea, no casual porque todos los que estábamos ahí era como que, ay, lo que necesitaba. ¿Entendés? Y ha pasado así con otros seres, o ha pasado, por ejemplo, que recibís un mensaje y no es un ser querido, sino un guía, un ser de luz que viene a traerte eso que precisamente en ese momento necesitas. Ha pasado también en una situación, una sola vez pasó, la presencia de una mascota. Eh, Obviamente la mascota no habló, pero sí hubo un proceso entre su amo, por decirlo de alguna manera, como se le llama, y el proceso que fue de la partida de la mascota. Y digamos que no hay una estructura, no hay un formato, no está reglamentado, porque no es un método, porque no es una herramienta, porque no es una técnica. Y, y nos excede, o sea, a mí me excede. Yo, hasta que me siento y hacemos la apertura, no tengo ni remota idea de qué va a ser, cómo va a ser, cómo va a empezar, qué se va a hablar, qué van a preguntar. Ha pasado de decir invocamos, boom, y arrancar directamente y cero palabras, cero nada. Es, son únicas todas. Y hay personas que eh, es hermoso los encuentros, las sesiones grupales, yo las disfruto muchísimo, es un amor hermoso. Y hay personas que van a varias, ¿no? Y por ahí van solos y por ahí llevan a alguien más y por ahí recomendan a alguien y van con primero un familiar, después el otro. Y, pero van y ellos te cuentan que no van buscando un mensaje de un ser querido. No es que van y van y van porque todavía no les tocó, sino que por ahí no recibís un mensaje de un ser querido directo tuyo, pero se conectó la mamá del que estaba allá en la otra punta, y como los mensajes son de amor y de conciencia, ¿sí? A más de uno le toca el mismo mensaje, y se van diferentes y ya hacen un proceso, o van tomando conciencia, o de todos los mensajes van tomando algo, o tienen un darse cuenta, o pueden hacer un cambio. Entonces muchos van, no importa si tienen un mensaje o no de un ser querido,
van por todo lo que se vive, por todo lo que se recibe, por la vibración que hay en ese momento, en ese compartir. Donde desaparece el juicio, donde desaparece todo, donde estamos todos igualititos, igualititos. Y ahí es donde siempre se nos afirma que todo es perfecto, que aunque no lo entendamos con la mente, que aunque digamos, ¿qué estoy haciendo acá? Probablemente muchísimas personas han llegado a lugares en donde dicen, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy con esta persona? O sea, como no conozco a nadie o de repente me enteré recién. Y en esto siempre traigo algo que yo repito como loro, porque muchas veces siento esa información, que todo el tiempo estamos como en plan constelación, ¿no? Es como somos como los planetas, estamos en constante movimiento, hay una información de intercambio siempre, nos guste o no, o sea, nos resulte placentera o no, y probablemente siempre nos vaya a servir esa información. Después es qué hago con lo que recibí, ¿no? Pero esto de constelar muchas veces es como hasta te encontrás con gente capaz en la calle o vas a tal lugar y decís, qué justo que, ¿no? Esto de que no existen las casualidades, sino causalidades. Claro. O sea, hay un efecto en lo que hacemos y considero que esto que te pasa en las sesiones grupales eh, sucede a menudo, digamos, en todo. Por eso, en un punto es como traer esto que sucede en esta comunidad que se organiza en este espacio de este círculo que vos formás y que en un punto nos va pasando todo el tiempo. Entonces también es como una invitación a las personas a realmente poder conectar con esa parte, ¿no? Siento que hay muchas personas que les debe haber pasado y les pasa, probablemente pasará también, que sienten esto, ¿no? Sienten que alguien, o energías, digamos, que están intentando contactarse, ¿no? Esto que vos contabas como, a ver, me costó, llevó un tiempo, me organicé, me preparé en otras áreas para hoy poder recibir lo más limpia posible esta información que me es dada como yo siempre lo trato de graficar como que somos un tubo, ¿no? Me tomé un tiempo divino de casi 42 años. Lógico, pero porque también considero que en un punto era así de perfecto, o sea, imposible claro. Que a tus 20, que tenías que probablemente la misma, vamos a decir, oreja espiritual para escuchar, probablemente también estaba ese canal dado así. El punto es lo que había que atravesar. Entonces, considero que muchos hacemos otras cosas como alrededor de esa misión. Sí, vos sabés que yo no es ni por hablar ni de, algunos lo toman como que uno quiere ser modesto, o no. Yo nunca lo tomé, nunca lo asumí como un don. Porque en realidad esto, ¿no? De poder entender y poder comprender que la función de cada uno de nosotros es elemental, o sea, todos somos parte del engranaje, entonces no es, no es un don, todos tenemos algún tipo de privilegio en el sentido de cuando podemos conectar con eso que vinimos a dar, con eso que vinimos a transitar, ¿sí? Yo no me considero un fenómeno, creo que nada de lo que vivimos es un fenómeno, creo que venimos trabajando vidas y vidas, así como el médico, así como el carpintero, así como la maestra, la mamá que solo se dedica a ser mamá, todos venimos con algo elemental, que nadie más lo puede hacer como él, ¿no? El tema es cómo nutrir eso, cómo lo cultivamos.
cómo lo compartimos, cómo lo entregamos. Ahí es donde se logra no es la magia, es la luminosidad, la expansión, es una cosa, y lo he podido, por diferentes situaciones, eh, lo he podido apreciar en tareas súper súper simples, en personas. Viste, cuando te das cuenta que una cosa que te parece tan simple o que por ahí pasás y lo pasás de largo, porque si te detenés un segundo a mirar un gesto de alguien, podés observar la expansión que genera. Un gesto, una actitud, una tarea, una renuncia, lo que sea. Si podemos mirar un poquito más, hay una frase que yo hace un tiempo adopté, eh, y que yo pido a Dios, pero podemos pedir a quien cada uno sienta. Eh, y yo pido a Dios cuando estoy viviendo situaciones que por ahí me podrían llegar a enojar, o que estoy distraída, o que algo que por ahí desde mi juicio me podría parecer injusto, y yo le pido a Dios poder ver a través de sus ojos, para poder ver qué es lo que realmente hay ahí, ¿no? Y, y eso ha cambiado muchísimo mi percepción de la vida y de las personas, y poder comprender que todos tenemos un rol elemental en esta vida, eh, hasta lo que nos parece más doloroso y más injusto, alguien no tiene que ser. Y todos elegimos un plan perfecto antes de venir. Y no nos toca a nosotros juzgar que está bien o que está mal. Ni siquiera lo que hacemos nosotros mismos. Coincido totalmente y me trae un montón de imágenes que probablemente a muchos les esté pasando ahora mientras te escuchan. ¿Cuántas veces son impactantes, ¿no? Entonces también me viene esto de cómo impacta en la persona la información, cómo se hace para comunicar ciertas eh, informaciones que están ahí, ¿no? Porque volvemos a esto de, y lo puntualizo, digamos, en los seres queridos, ¿no? En lo que pueda suceder en una sesión. Eh, Muchas veces las partidas son trágicas, son abruptas, ¿no? ¿Qué es lo que Justo pasa ahí? antes de que digas esto, me vino el recuerdo de una sesión, eh, donde había una persona que estaba muy, pero muy, muy mal, y muy dramática, ¿no? Eh, que por supuesto con todo amor se la acompañó, se la asistió y demás, pero en un momento, cuando ya hubo un poco más de calma, eh, guiaron para que todos nos miráramos uno a uno, y la frase a repetir era: mi dolor no es más importante que el tuyo. No hay, no hay una muerte peor que la otra. Es particular de cada uno. No hay un nacimiento igual a otro. Pueden nacer 10 hijos de la misma madre. Un nacimiento no es igual al otro. Eh, y el momento en que nos vamos es perfecto para cada uno. Y es perfecto para su entorno, para el aprendizaje de cada uno. Todo está acordado de antemano, ¿no? Entonces, como también
esto nos lleva a la conciencia, ¿no? De no estar comparándonos, ¿no? Si bien, por ejemplo, la pérdida de un hijo es muy dolorosa, eh, no sabemos qué magnitud de dolor tiene para otra persona la pérdida de un padre. No hay punto de comparación, no es algo en lo que se pueda calificar, ni cuantificar, ni nada. O sea, es honrar el proceso de cada uno, o sea, entender que cada uno está viviendo lo perfecto para sí. Me encanta eso porque cómo lo explicás y cómo lo estás contando, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Todos necesitamos en mayor o menor medida, eh, y se me representó esto del umbral de dolor, ¿no? Umbral alto o bajo. Muchas veces hay personas que siguen la vida adelante, en este caso traigo este ejemplo luego de la partida de un hijo o una hija, y hay muchas mamás y papás que se encuentran en esa posición de decir, ¿y vos cómo saliste? ¿Vos cómo hiciste? ¿No? Yo no puedo, o yo pude hacer esto, vas a ver que vos también podés, porque el punto es que queremos que el que está, digamos, un poco más armado, un poco más entero, quiere acompañar a ese otro a que esté mejor, para, digamos, para que no duela tanto, ¿no? Y en un punto, Es justamente que ese es ese el es, punto. ese es una esto que decíamos, ¿no? Los engranajes. Es una manera de capitalizar, de potencializar ese amor, ¿no? Ese amor por ese ser querido, que yo hoy, o sea, nos seguimos amando, aunque la persona ya no esté físicamente. El tema es, ¿qué hago yo con, no con el amor, porque el amor sigue estando, pero qué hago con eso que entregaba? El tiempo, el cariño, la palabra, la presencia, el enojo, el reclamo, todo eso que yo compartía con ese ser querido y que ya no lo puedo hacer de la misma manera, ¿cómo lo puedo capitalizar? ¿Cómo lo puedo, o sea, que no quede, que no se pierda, o sea, que no se sume a la pérdida, que no se sume al dolor y al duelo, ¿sí? Que no nutra el dolor, sino que todo lo contrario, que se convierta en un combustible que nos impulse a seguir dando, o sea, porque eso es algo que nosotros dábamos y no se lo llevó el ser querido. Sigue estando. Yo sigo teniendo eso, sigo teniendo esa disponibilidad que tenía para ese ser querido, ¿sí? Entonces, da igual, o sea, eso. Señor, quiero mirar a través de tus ojos. ¿A quién le puedo dar esto? ¿Dónde pongo todo esto? Porque lo sigo teniendo. Lo que no está es el físico receptor, pero sigue estando. Ese potencial es mío, ese amor que yo daba, yo lo tengo, no se lo llevaron. ¿Qué hago con eso? Y tal vez Punto, vos le es una de las ah, cosas importantes que vine a hacer. mm, sí, 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 sí. Pensaba en una sesión tuya y cómo, digamos, de qué manera impacta, que era un poco lo que te decía antes, ¿no? Cómo impactan las informaciones. eh, Podemos tal vez seguir con este ejemplo de por ahí padres o madres que han perdido hijos, eh, cómo impacta esa información y de qué manera, si se te ha presentado en algún momento algún caso de estos, en tus sesiones individuales o grupales, ¿no? ¿Cómo lo manejas, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, hay una situación de dolor igual, mayor o menor medida, que quien perdió a cualquier otra persona de la familia. En este caso ponemos el ejemplo porque siento que hay muchas
personas que lo han pasado y creo que es importante, ¿no? Comunicar un poco cómo se sigue adelante y esto, cómo impacta la información, el contacto, si hay contacto de ese niño, esa niña, o joven probablemente, ¿no? De acuerdo obviamente a la edad que haya partido de Sí, a este veces físico, a veces incluso más, hay pérdidas de embarazo, bien. hay abortos, a veces Ujú. se manifiestan, no solo la mayoría de los casos, pero ha sucedido de manifestarse la energía o el amor de un ser querido que está en una situación de demencia o de coma o de Alzheimer, o sea que está en un estado semiconsciente, y también hay, ¿no?, una cosa que no se puede comunicar desde el estado consciente. Ha pasado que se han manifestado para comunicarse lo que no pueden hacer físicamente, personas que no han desencarnado, pero que están en Claro, un estado personas que de están no en este conciencia. plano, exacto. Sí. Mirá, la realidad es que es hermoso como la asistencia que hay. Si yo tuviese que hacer desde yo, Ana Carolina, eh, que no he estudiado ningún tipo de profesión ni de acompañamiento, ni de psicólogo, ni de ningún tipo de esas profesiones, eh, yo desde mí no lo podría hacer. Eh, es, es tan fuerte la presencia, es tan fuerte la asistencia, porque, o sea, se manifiestan los seres queridos, pero ellos vienen acompañados y nosotros estamos acompañados. Entonces, es toda una contención, eh, que no, o sea, hay que vivirla, ¿no? También, pero eh, es como la pausa justa, la palabra justa, el tono, el gesto, la fuerza, es todo, pero perfecto y preciso. Mirá que he tenido situaciones en que después que termine la sesión, que se me acerquen y me digan, bueno, gracias, hay mucha gratitud y mucha alegría cuando termina una sesión, es una fiesta. Terminan las sesiones y es una fiesta. Y me ha pasado que se me acercan y me digan, tenía una gana de patearte. Yo, o sea, canalizando a su ser querido, y cuando he en situaciones, decir, qué ganas de pegarte. O estar en una sesión y que me digan, en plena sesión, te quiero patear. Y nada, y no sé, y no, o sea, está todo tan cuidado, todo tan protegido, y tan contenido, que cada uno va teniendo su proceso. Estamos súper cuidados, súper, Voy a todos. esto ahora que decís esto, me viene el resguardo digamos, vos como terapeuta, ¿no? Cómo resguardás esto, ¿no? La integridad, la energía de esa persona que te está consultando o que está participando en el taller grupal, digamos, o en la sesión grupal. Eh, Porque en esto, y traigo algo que en un punto medio que tocamos al principio, es como Sí, qué canalizamos, qué energías son, ¿no? Como, quiénes son los que se acercan, y en un punto es siempre marcaste, y lo noto como un tema que todo el tiempo traes, eh, que es desde el amor, ¿no? Entonces, es como nosotros estamos preparados para acercarnos al medium, a hacer una consulta, a hacer una sesión, a estar preparados para ir al taller, porque de alguna manera, capaz que conscientes o inconscientemente, nos acercamos a este espacio, y cómo ellos también lo hacen, los seres queridos o energías, ¿no? Como porque nombraste antes que has tenido varias, esto lo sé como a modo personal, digamos, pero no, mencionaste acá, nombrás de repente seres de altísima vibración que se contactan para dar mensajes generales a quienes están presentes en ese espacio,
¿Cómo se resguarda? Vos decías antes como invocás y pedís, digamos, la asistencia a seres de luz, a guías personales, guías espirituales. Un poco eso me gustaría que lo cuentes para, digamos, esto, ¿no? Es también un poco perder el miedo a cómo es Sí, una mira, sesión. es importante que todos sepan que esto es algo muy, muy, muy fluido y muy natural, que por diferentes cosas y distracciones y demás, de hecho ahora a nivel mundial nos encontramos en un aprendizaje bastante interesante de tanta, eh, de tanta distracción, ¿no? Eh, Me gustaría a mí que quede claro que esto, si bien yo menciono a Dios porque es de la manera en la que me siento conectada a lo divino, no se trata de creencias, no se trata de religiones ni nada por el estilo. De hecho, participan de todo tipo de credos y culturas y es igual para todos, o sea, en ese momento no importa nada. Incluso han participado niños desde 8 años en adelante y, y también para ellos es maravilloso y reciben tanto como los adultos. Eh, Van en familia, en pareja, amigos, y, y la realidad es que es eso, es esa parte de luz que tenemos todos, que se manifiesta ahí y que se unifica y que se potencia por el solo hecho de estar todos en el mismo propósito. eh, en el propósito de sanar, en el propósito de evolucionar, en el propósito de buscar un punto de armonía o de cambio. Y es simplemente eso lo que se manifiesta, y lo que nos conecta. Pero no se trata de ningún tipo de religión ni de creencia ni ninguna práctica. Sí es espiritual porque se trata justamente de que nos conectamos entre nosotros en el espíritu. ¿Sí? No es espiritual porque vienen espíritus, sino porque todos estamos conectando desde espíritu. No es desde la mente, no es desde el plano físico, para tema que da para mucho más, por supuesto, obviamente eso No, de los cuerpos, de los es que es algo planos que... y en qué lugar Sí. y todo eso que seguramente en otros episodios lo contaremos porque es mega interesante, pero creo que se entiende claramente desde dónde lo estás diciendo y para que un poco se grafique esto, ¿no? Y, y te pregunto cuáles son los temas por los que en general te suelen consultar, porque podemos partir de la base de conectar con claramente una energía que ya no estoy viendo en este plano físico y demás, que probablemente puedo tener un dolor mayor o menor medida, sea de quien sea, digamos, ¿cuáles son los temas que en general a vos te pasa que son los más comunes o en general? Mira, cuando una persona llega a una sesión, sea individual, familiar o grupal, eh, en realidad yo, es más, a veces no sé ni los nombres, ni siquiera de la persona que viene, porque como conectamos desde otro lugar, da igual el nombre. Eh, y, y no se plantea ningún tema, no se pregunta nada, es nada, nos reunimos y eh, en rendición recibimos lo que haya disponible, nada más. Y en esa manera recibimos. Eh, Después, una vez que se manifiestan los seres queridos, eh, surge el diálogo, ¿no? Porque lo que sucede es esto, que hay un diálogo y mi función como medium es la de intermediar esa comunicación. Soy como el interlocutor, como el traductor.
¿no? Em, y de acuerdo a la conversación que se genera, de acuerdo a la conversación que se genera, es que pueden manifestarse preguntas, o sea, porque el diálogo es entre ellos, ¿no? Pero no se plantean temas, sino que surge lo que es preciso para ese momento y para todas las partes, ¿sí? Las sesiones familiares son preciosas también. Algo que preguntan es, por ejemplo, eh, ¿no? Si su ser querido desencarnó antes, desencarnó hace poco, hace no sé cuántos años, hace días, hace... El tema, o sea, no hay una medición. eh, yo siempre digo que sí, y después si se da, no se da, si me excede. No es mi decisión, No está dentro de lo que podemos controlar. para nada. Caro, ¿y qué pasa con los chicos? Hablas de las sesiones familiares y un poco eh, me, me recuerda algún episodio seguramente personal y también de algunas personas que conozco que les ha pasado, que tienen hijos o hermanas, hermanos, amigos, X, que tienen estas visiones, estas presencias que sienten, ¿no? También puede ser un motivo de consulta o de solicitarte una sesión para decir, bueno, mira, o sea, me pasa esto, Sí, sobre todo con los niños que por ahí... sí, hay niños, ¿no? adolescentes, cuando sus padres ya, o sea, cuando han conversado con sus papás y sus papás están abiertos a la posibilidad, porque pasa también que pasan por un montón de procesos y es entendible, y bueno, es el proceso de cada niño también, eh, y de sus padres, pero sí han habido consultas, eh, por eso a mí me gusta contar cómo fue mi proceso, para que por ahí algunos niños se sienten identificados. Eh, yo no es que ni los pueda guiar ni nada, pero me abro a poder compartir desde lo vivido, y también confiando y beneficiándonos en el buen sentido de la palabra, de esta asistencia que tengo, y que en el momento de conversar con esos papás o de conversar con ese adolescente, estamos también siendo guiados, estamos conectados, y yo no soy quien para confirmar a nadie si son o no son, si les pasa o no les pasa, pero simplemente nos sentamos, conversamos, y es un compartir de experiencias, y bueno, después mm, la resolución y, bueno, siempre decimos, ¿no? El libre albedrío de cada uno. Y hay personas que van también a las sesiones grupales, por ejemplo, porque tienen la sospecha de que les pasa o qué sé yo, entonces van a ver cómo es, qué pasa, y es lindo porque muchos dejan de tener miedo, eh, se desinflan las fantasías tormentosas, y hay un montón de cosas que está bueno. Y bueno, y desde ese lugar es que me encanta compartir, y me encanta, por ejemplo, este espacio que vos estás brindando, eh, para poder comunicar, para poder desmitificar algunas cosas, eh, para no asustarnos desde el desconocimiento o desde el ignorar las cosas que hay, o también de personas que están buscando, o por ahí ni siquiera están buscando, ¿no? Están en un estado de dolor, de sufrimiento,
o de no tener salida, o de lo que fuere, o quedar estancados en una pérdida, y se enteran y sienten el impulso y listo, se abre algo nuevo. Y para dónde va a salir y qué va a resultar de una sesión es inesperado, es inimaginable. Qué sé yo, devoluciones al tiempo de decirte, no me levanto más angustiado, decir, volví a hablar con tal familiar, qué sé yo, me empecé a reír, duermo, cosas que son de lo cotidiano, pero que en la suma es suma sufrimiento, ¿no? Pero hay cambios, o no tengo miedo a morirme, o ya no tengo miedo que tal persona se muera, o ¿no? Como que no tenemos idea en qué va a resultar el cambio, el clic en la conciencia o de lo que se recibe en una sesión. Y bueno, traigo un poco una pregunta Uh-huh. que me hicieron dentro de esta apertura que hice como para, bueno, que quien quiera compartir algo. Hay personas que tienen sueños, por ejemplo, con ancestros, ¿no? Familiares, que como repetidamente distintas, ¿no? Probablemente por ahí no es el mismo ser querido, el mismo familiar, pero que están en otros planos, que efectivamente saben que han partido. ¿Qué significa eso? Si vos le podés por ahí contar un poco a la gente qué pasa, si es alguna forma que tienen los seres de comunicarse, nos están queriendo decir algo, y si esa persona está recibiendo, está necesitando, digamos, recibir un mensaje y está bueno por ahí que te consulte a vos o, digamos, ¿no? Sí, mira, una manera de poder identificar si un sueño es, si es que en un sueño se está conectando un ser querido, es porque es súper, súper vívido. O sea, lo sentís en emoción, en físico, te genera un cambio, te genera un estado emocional diferente. Y o sea, cuando te despertás, tenés la certeza absoluta. Después entra por ahí la mente y empieza, ¿no? A hacer, no, que sí, capaz, que acá, que me que haber querido decir, que no, que capaz que mi imaginación, que capaz que porque yo extraño, que capaz porque yo hablé ayer, la diferencia. O sea, la manera que vos podés distinguir que viene un ser querido a hablarte en sueños, justamente para que no interfiera la mente, es el estado emocional que te genera ese sueño, lo vívido, ¿no? Decir, lo ves como en HD, lo sentís en el cuerpo, te cambia, ¿no? Te despertás con un estado emocional diferente, el que sea, no importa, pero es un cambio emocional diferente. Y la certeza, a los instantes entra la mente, pero hasta ese minuto, ese segundo que vos te despertaste, lo vas a saber claramente, claramente lo vas a saber. Y si no entendés el mensaje, da igual, porque lo que se tenía que cambiar, igual cambió. Lo que no entiende es la mente, pero todo lo otro perfectamente está sucediendo igual. Me encantó. Bueno, vamos a, digamos, preguntas tengo muchísimas, podríamos quedar 3 horas más charlando, porque la verdad realmente es espectacular. A mí me apasiona el tema, porque obviamente me toca un poco de cerca. En otros momentos seguramente te vuelvo a convocar, porque creo que hay un montón para hablar de esto, muchísimo, así que Yo encantada, Paula, encantada. Es más, los invito sí, a y sí, y que empiecen a mandar preguntas lo y que todo lo que quieran. quieran Sí, saber. Yo todo lo que esté a disposición. porque
Creo que da Encantada. para un montón, considero que muchas personas tienen, yo coincido en lo mismo que vos dijiste y lo tomo porque me resuena, coincido en esa situación de todos somos canal de algo y para algo, entonces hay un para qué súper importante y lo que siempre trato de rescatar es que es genial autoconocimiento en principio para saber cómo yo reacciono ante esas situaciones y por el otro lado es quién vine a hacer y qué vine a hacer a este plano, a esta vida, por qué encajé en esta familia y no en otra, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que nos vaya pasando a lo largo de nuestra vida es, bueno, cuáles son las herramientas que tengo y cómo las puedo usar para el bien mayor, ¿no? Entonces siento que esa es un poco la misión de, bueno, personas como vos que tienen esta enorme, para mí es un don, vos me decís que no, pero luego todo va a ser así, pero para mí es un don, es espectacular. Claramente todos tenemos una forma distinta de recibirlo, muchas veces, yo de hecho también en mis sesiones de registros acálicos y demás, muchas veces aparecen personas que lo mismo que te pasó a vos, como te tendrías que formar, me parece que está bueno, porque siento que te están diciendo que es por acá, después vos haces lo que quieras porque libre decisión, libre albedrío, pero siento que en ese lugar es en donde podemos acompañar a la persona que siempre, digamos, tiene algo para resolver, todos tenemos para resolver algo. Eso me encantó esto Todos, pero mirá, decir, aparte bueno, eso, quédense tranquilos que es hasta el último segundo, ¿sí? Hasta el último suspiro, y después también sigue. nosotros vamos a No seguir termina seguramente en algún momento. no termina no termina el hablando, último suspiro, sigue. tal cual, tal cual. Gracias, muchas gracias por participar de este espacio. Me encantaría que nos cuentes cómo podemos hacer para contactarnos. Yo ya sé, pero la gente por ahí no. ¿Cómo hace para contactarte con vos? Bueno, en Face, Ana Carolina Larravide Medium o Ana Carolina Larravide, en Instagram también, igual, mi nombre y mi apellido. Y si no, por WhatsApp o llamada al 299-427-5355. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cerrar hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por estar en este espacio y bueno, a todas las personas que lleguemos, ojalá que les sirva esta información, que les aclare un poco el panorama y claramente están mega invitados a consultar con Carolina si es que necesitan y si sienten también, ¿no? Ojalá que... Sí, es elemental sentir el impulso, te lleva. Sí, sí. Sí. Así que bueno, gracias, Bueno, Caro. muchísimas gracias y un bendecido día para todos. Gracias, igual para vos. Chau, chau. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos. Si tenés interés en nuestras sesiones o productos, podés ingresar en la web kaelis.mitiendanube.com o escribirnos por privado en las redes sociales. Búscanos como @kaelis.ar o Kaelis, la frecuencia del alma.